Sí, la segunda pregunta es que nuestro gobierno, es decir, como ya estás iniciando esa segunda pregunta y por ajustarme al tiempo un poquito, vamos a entrar ya a esa segunda pregunta. Es decir, ¿cómo os parece a cada cual que se ha comportado el gobierno en este sentido? Empezaría nuevamente Antonio Miguel Carmona, pasaría Ana, no hace falta que yo intervenga, cuando termine José Miguel. Ajustaros un poquito más al tiempo porque en esta primera pues nos hemos pasado un poquito. Y después Javier Aroca y Lidia nuevamente. ¿De acuerdo? Pues venga, adelante Antonio, después Ana. Bueno, yo, por hilar un poco con lo que estaba diciendo Lidia, sobre todo citando una maravillosa película de Meirelles, que es El jardinero fiel, que en realidad es una novela de John le Carré, como todo el mundo sabe, en relación a las empresas farmacéuticas. Por cierto, hablando de cine, yo me estoy tragando películas y películas de cine antiguo. He visto, ahora que hablaba Lidia, de la derrota de aquellos que somos progresistas en términos generales y la victoria del capitalismo. Me he visto la película maravillosa de John Ford, Las uvas de la ira, donde parece como si no hubiésemos evolucionado absolutamente nada, ¿no? Le decían a Orson Welles cuál es su director favorito y dijo sus 3 directores favoritos, y a mí me pasa lo mismo: John Ford, John Ford y John Ford. Me estoy chupando todas las películas de John Ford, pero Las uvas de la ira demuestra que estamos en la misma posición casi en relación al capitalismo, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues yo ahí no dejo títere con cabeza, doy mi opinión objetiva, que yo creo que es la mejor forma de ser honesto. Yo creo que el gobierno de la nación y otros gobiernos internacionales no supieron prever la situación. Yo, que no tengo ni idea de coronavirus, no soy virólogo, no tengo ni la menor idea, y además refuto y me dan hasta manía aquellos que dicen, ya lo decía yo un mes antes, yo dije, oye, esto que está pasando en Italia ¿podrá ocurrir en España? ¿Cuál es la diferencia? Le pregunté al jefe de urgencias de un hospital muy importante de Madrid, ¿cuál es la diferencia entre un cuerpo de un español y de un italiano? Pues ninguna, probablemente. Entonces, yo creo que hemos pecado de falta de previsión. Pero en segundo lugar, ¿cuáles son las competencias de la sanidad pública en España? Las competencias son de las comunidades autónomas. Es decir, no nos engañemos. Hoy o ayer el New York Times publica un bofetón en toda regla a las comunidades autónomas, especialmente, y ahora diré por qué, las gobernadas por el Partido Popular, por el recorte sanitario. Es decir, ¿podemos o no tener la mejor sanidad del mundo? Que este aserto es absolutamente infantil. ¿Cuál es tu escritor favorito? Esto es como hablar de fútbol. No, se trata de tener la mejor sanidad, que siempre es mejorable. Pero hemos tenido la mejor sanidad del mundo, entre otras razones, por los trabajadores de la sanidad. Porque aquí los principales gobiernos responsables han sido aquellos que han recortado en la sanidad pública. Y esto yo, que he sido portavoz de Hacienda, ahora sí que saco mi boina de diputado, he sido portavoz de Hacienda, conozco los datos perfectamente. En los últimos 10 años se han recortado 30.000 millones de euros en sanidad pública, 30.000 millones de euros en sanidad pública en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Por eso el New York Times, que sabe menos que nosotros de esto, pero hasta el New York Times se hace eco ayer en su edición neoyorquina, se hace eco de este asunto. Han prescindido en los últimos 10 años de 30.000 profesionales sanitarios. 30.000 profesionales sanitarios. La Comunidad de Madrid ha sido la gran maestra de esto. Me lo discuten los diputados del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, me lo discuten profusamente. ¿Y por qué me lo discuten? Y me ponen las cifras que me dicen, en todas las televisiones lo habréis visto, dicen, no, ha aumentado el presupuesto año tras año en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo? Si dividimos el presupuesto en sanidad pública propiamente dicha y las transferencias a la sanidad privada, la suma de los dos ha aumentado un poquitito año tras año, pero ha disminuido la sanidad pública en la razón de aproximadamente un 10% y ha aumentado las transferencias a la sanidad privada en un 10%. Y es la sanidad pública, especialmente todas, pero especialmente la sanidad pública, la que está dando la cara. En aquellos sitios más graves como Madrid, donde se ha recortado la sanidad pública, donde se ha privatizado la sanidad pública, donde se ha dejado solos, no solamente ahora los profesionales sanitarios, completamente solos dando la cara, y solo se han quedado dando la cara sin protección, sin ayudas, sin respiradores, sin mascarillas. Por lo tanto, evidentemente que hay responsables. ¿Que tenemos que aparcar esto y debatirlo después? Vale, lo debatimos después. Por lo tanto, que hagan como la oposición en Portugal, como le han dicho a mi queridísimo amigo Antonio Costa, le han dicho, nosotros estamos con el gobierno. Yo dije en televisión hace un mes o hace 3 semanas, dije, primero, estoy con mi alcalde, que es Almeida. Segundo, estoy con la presidenta de la comunidad autónoma, que mira que me cuesta, de la Comunidad de Madrid. Y 3, estoy con el presidente del gobierno, que es con quien hay que estar. Y luego discutiremos quiénes son los responsables. Pero si me preguntas, tengo que decir lo que dice el New York Times,
que pone en valor a aquellos que hemos estado en la marea blanca, como todos los que estamos aquí, que hemos estado los 4 en la marea blanca, defendiendo la sanidad pública. Y de aquellos barros vienen estos lodos. Y si tenemos que no hablar ahora de eso, hablaremos después, pero hablaremos. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dices, Antonio Miguel. Evidentemente se han cometido errores fruto de la emergencia, pero también no errores, sino voluntad ideológica que arrastramos con respecto a los recortes de la imposición de una ideología neoliberal. No nos engañemos, no han sido recortes por austeridad, quiero decir, no han sido, que también, ha habido recortes por austeridad, que también, pero también ha habido recortes ideológicamente cuando la Comunidad de Madrid, por ejemplo, estaba en su momento más boyante, también en su corrupción más boyante, pero en su momento más boyante, ha habido recortes en la Comunidad de Madrid porque se pretendía hacer hospitales privados y demoler el sistema público. Eso es así. Esperanza Aguirre fue la maestra de todo esto. Quiero decir, ahora que diga que tenemos la mejor sanidad cuando la mayoría de los hospitales en Madrid son privados concertados, etcétera, pues oiga, bastante estamos resistiendo, que además en la Comunidad de Madrid las cosas están muy complicadas y da miedo pensar en el gobierno que tenemos. Respecto al gobierno central, yo eché en falta, y lo escribí en un artículo en público, eché en falta la territorialización de la gestión del gobierno. Creo que al principio se equivocó y después es verdad que rectificó, y rectificar es de sabios teniendo en cuenta que vamos en una situación donde las decisiones se pisan y en 5 minutos pasan a ser decisiones erróneas o te das cuenta. Entonces, probablemente ahí bueno, lo favorable, la virtud, es saber reaccionar a tiempo, ¿no? Y rectificó y dijo, no, las comunidades autónomas son fundamentales, las reunió, porque es que Emiliano García Paje, que creo que tiene muchas diferencias con el presidente del gobierno, le recordó, oiga, cuando planteó la reedición de los famosos pactos de la Moncloa, que a mí es que solo la Moncloa, o sea, el nombre en la Moncloa, extrapolado ahora al 2020, me trae un poquito de, pues que tenía que haber sido otro el nombre, ¿no? Los pactos, digamos, de reconstrucción, le dijo Emiliano García Paje, oiga, en el 77 las comunidades no existían, las comunidades autónomas, y ahora somos imprescindibles. Pero no solo las comunidades autónomas. Yo echo en falta el papel de la Federación Española de Municipios y Provincias en esta crisis. ¿Dónde están los ayuntamientos? Que solo salen para contarnos sus desgracias en la cadena serie, en las radios que yo escucho. ¿Dónde están los ayuntamientos? Con su superávit que no se pueden gastar. ¿Qué está pasando aquí? Es que, claro, quiero decir, es fundamental, cuanto más cercanas, es que nos cansamos de decir, cuanto más cercana la administración al ciudadano, mayor efectiva será la gestión, más efectiva será la gestión, pero sin embargo no damos las herramientas. Necesitamos una segunda descentralización y los servicios públicos, educación, sanidad, son fundamentales para los ayuntamientos. Y hay que empezar a plantearse eso. Porque es verdad que es muy pronto y que todavía estamos en plena emergencia. Hayamos o no aplanado la curva o doblado el cabo de Hornos, me da igual. Pero hay que empezar a mirar a políticas de luces largas. Y los ayuntamientos son fundamentales en la gestión de sanidad y educación. Entonces yo planteo que se haga una España, además, que tenemos, que si precisamente es maravillosa es en su diversidad, pese a lo que digan los tarados de Vox, porque para mí no son otra cosa que tarados. Pese a eso, los ayuntamientos requieren... Y ojo, hoy he recibido una propuesta del Grupo Parlamentario Popular que me han mandado, en donde ya lo propone. O sea, ojito que no nos adelanten, porque su intención no va a ser la del servicio público. No. La ideología del Partido Popular no ha cambiado. Pero sabe que los ayuntamientos están reclamando su sitio. Y hoy mismo han emitido una propuesta, el Partido Popular, en una nota de 3 páginas muy interesante, sobre el papel de los ayuntamientos, sobre levantarles el veto al superávit, etcétera, etcétera. Así que ojito al Partido Socialista, y te lo digo además particularmente a Antonio Miguel, porque sé que tiene las mejores conexiones, ojito al Partido Socialista que no nos pasen por ahí, porque ellos no van a querer la segunda descentralización pública, ellos van a querer el margen del privado y el margen de los beneficios que tienen los ayuntamientos. Esa es mi opinión ahora. ¿Se está haciendo bien? Sí, ojito, territorialicemos más la solución a esta epidemia, a la salida de esta epidemia, y sobre todo contemos más con los territorios, pero no solo con las comunidades autónomas, sino también con los ayuntamientos. Sí, bueno,
yo no soy virólogo tampoco y no voy a tener el atrevimiento de cuestionar cuestiones que tienen que ver con la planificación sanitaria y con la gestión sanitaria, sobre todo observando que incluso muchos que se denominan expertos y que todos los días, en este caso, infectan nuestras redes y sus medios de comunicación, muchos de ellos dicen cosas distintas. Luego, por tanto, ni siquiera hay consenso dentro de la comunidad científica en lo que está pasando, cómo ocurrió, cómo nació y cómo hay que tratarlo. Si eso es predicable de la comunidad científica, eso me hace ser un poco más benévolo con los responsables políticos. Yo seguramente no, lo afirmo, el gobierno central se equivoca y se equivocará y seguramente habrá llegado tarde, no lo sé. Lo que pasa es que cuando uno se asoma a la ventana, yo siempre recuerdo que mi maestro en el instituto me decía: no hagas caso a ese cartelito que pone en las ventanas de los viejos vagones de la Renfe que dice prohibido asomarse al exterior. Yo siempre me asomo al exterior y veo lo que está ocurriendo, lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ha ocurrido en muchos sitios, y bueno, sobre velocidad, destreza y prontura o prontitud en la reacción contra esto, no se puede hacer un discurso demasiado compacto, ¿no? Aún así, yo critico a este gobierno lo mal que lo haya hecho, pero fundamentalmente me gusta hablar de lo que está intentando, de lo que está luchando y sobre todo un gobierno que no está en las condiciones de lealtad. Antes Antonio Miguel se ha referido a la actitud de la oposición de derecha de la República Portuguesa, que no tiene nada que ver con la actitud de la derecha y ultraderecha española, que tiene mucho que ver con la deslealtad, en fin, y sobre todo con la inutilidad, porque ¿para qué queremos una oposición extremista, radical, combatiendo al gobierno y pretendiendo derrocarlo en vez de combatir y derrocar al virus de COVID-19? Con respecto a antes, terminamos de hablar sobre los laboratorios y yo, por ser andaluz, no es que sepa más del laboratorio, pero sí puedo contar la experiencia de cómo hemos sufrido en Andalucía la actitud de los laboratorios y de los lobbies farmacéuticos, cómo han luchado siempre contra un gobierno en temas tan de común consenso como el uso de genéricos, la subasta para contrastar la gran losa económica que tenía la administración pública en materia de farmacéuticos. Sin embargo, y a pesar de las maldades que sabemos de los laboratorios y de los lobbies farmacéuticos, seguimos yendo a las farmacias. Tenemos que seguir yendo a la farmacia. Lo mismo que escuchamos todos los días a los curas y a la iglesia y criticamos el papel que están jugando, que a mí me parece absolutamente bochornoso. Y sin embargo, hay muchos hombres y muchas mujeres que hoy y mañana seguramente van a ir a misa, porque entienden que el reconfortamiento espiritual, yo no lo entiendo, pues muy útil. Lo mismo que otros pensamos que el reconfortamiento farmacéutico pues también es importante. Con esto no estoy defendiendo ni a los laboratorios ni a las farmacias, lo que estoy es relativizando y tratando de establecer objetivos y prioridades a la hora, primero, de combatir el virus, como he dicho antes, y segundo, de sacar las enseñanzas necesarias para el futuro, que deben de ser importantes, porque si algo o alguna virtud debe de tener lo mal que lo estamos pasando es precisamente la pedagogía. Este gobierno se está equivocando, se equivoca en muchas cosas, insisto, pero no quiero ni pensar en ningún momento que en este gobierno estuviera ahora mismo Rajoy, Aznar, Ana Mato, Laschetti, Esperanza Aguirre, aparte de los que están ya, ¿no? No quiero pensar qué le estaría pasando a los valencianos si estuviera en vigor el modelo Alcira. No quiero ni pensar que Jesús Aguirre, el consejero de Salud de Andalucía, tuviera responsabilidades estatales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque son los protagonistas de la mayor agresión que se ha cometido contra la sanidad pública en España en los últimos tiempos. Y no es una agresión, como creo que ha dicho antes Ana, por motivos de la austeridad. No, es que lo llevan en su ADN ideológico. A ellos no quieren sanidad pública. El propio líder alternativo, por llamarlo de alguna manera, de la derecha, Pablo Casado, ha sido incapaz de comprometerse públicamente para en el futuro apoyar más la sanidad pública. Los suyos salen con banderas y con megófonos
a toda voz en los balcones pidiendo un aplauso para los sanitarios, pero no se atreven a decir si van a votar de nuevo al PP, que va a seguir restringiendo y recortando seguros para dinero para la sanidad pública. En definitiva, seguramente el gobierno lo haría mejor, seguramente el gobierno lo debería de haber hecho antes. Seguramente echamos de menos algunas medidas. Por cierto, de las medidas socioeconómicas que se han propuesto en el Parlamento de España, la derecha y la ultraderecha han votado conjuntamente en contra de ellas. Parece que les viene mal que los trabajadores puedan no ser despedidos. Parece que les viene mal que los trabajadores tengan algún tipo de ayuda para soportar, no como en las anteriores crisis, todo el peso de las consecuencias socioeconómicas de una crisis tan cruel, nacida fundamentalmente en el nido del neoliberalismo, que está siendo incapaz, porque son los que tienen más recursos, para luchar contra una pandemia que es simplemente, probablemente, el avance y el aviso de otras futuras que nos van a llegar. No hemos aprendido de la historia. Si habéis visto La Peste, esa serie tan criticada por su acento que ocurre en mi ciudad y en mi país, en Andalucía, veréis lo que es la peste y cómo fue la peste y cómo no había herramientas ni posibilidades de luchar contra ella. Pues no hemos aprendido de las pestes, no de la peste, sino de las pestes. Pero quiero decir otra cosa y con esto termino. La peste sanitaria, la pandemia sanitaria es horrible y se va a llevar muchas vidas por delante y nos está condicionando y dejándonos sin cariño y sin afecto. Pero la peor peste es la peste ideológica. Detrás de la peste y de la pandemia sanitaria hay una peste y una epidemia ideológica que nos está golpeando durísimamente. No quiero pensar qué pasaría en este país si en vez de haber el gobierno que hay, que vuelva a existir, se equivoca, comete fallos y probablemente le iría mejor hubiera un gobierno de la matriz y del molde que surge de la factoría ultraderechista de la FAES. Lidia. Bueno, camaradas, por supuesto, estamos todas de acuerdo que la derecha es el mal absoluto. No creo, por lo menos a nosotras, que nos lo tengamos que repetir muchas veces. Sale publicado también en los medios progresistas, se repite en las tertulias y ya está, ¿verdad? Podríamos dedicarle a eso muy pocos minutos. Yo querría que profundizáramos un poquito más. Porque ese gobierno de Madrid lleva 25 años y lo han votado los madrileños. Y lo han votado una vez, y lo han votado otra, y lo han votado otra, y lo han votado otra. Y entonces yo le pido a la izquierda que se pregunte por qué. Y me parece que esa es la pregunta que hoy, ante esta tragedia social, tragedia sanitaria, tragedia humana, tragedia de mujeres, de la que querría hablar a continuación, se produce ante la pasividad de la izquierda. Porque, mirad, compañeras, ya lo sé, que estamos en un momento de incertidumbre y de no buscar, pero esto que estáis repitiendo es el refrán español tan conocido de que no se conforma es porque no quiere. Y este es mi problema, que no quiero. Que no quiero conformarme, que yo tengo que exigirle a las formaciones políticas, a las organizaciones sociales, a los sindicatos y al feminismo, ¿qué han hecho para que en Madrid, aunque solo pongamos el ejemplo de Madrid, que es realmente el más característico y el que tiene más peso, hayan votado al PP continuamente el pueblo de Madrid? Porque han quitado, como decís, las subvenciones a esto y a lo otro, han desmontado la sanidad pública, pero lo han votado. No estamos en la dictadura. Este encuentro no lo podríamos hacer, claro, pero en las catacumbas donde estuviéramos reunidas estaríamos protestando por el gobierno que teníamos. Pero hoy, ¿qué gobierno podemos protestar? Si lo han votado una y otra vez. ¿Qué demonios han hecho el Partido Socialista y Izquierda Unida y ahora esta nueva formación que se une de Podemos para que no les voten? Y que cuando les voten sea tan tímidamente como el montaje que tenemos de gobierno. Yo no estoy de acuerdo con que sería tan malo un gobierno del PP porque ya lo tenemos. Es que, Javier, ¿de qué nos aterramos? Si nos ha gobernado Aznar, si nos ha gobernado Rajoy, si Esperanza Aguirre y Gallardón nos ha tenido aquí arrojadas durante no sé cuántos años, han durado sus mandatos.
¿qué podrían haber hecho peor? Fusilarnos por las calles. Porque cuando sabes que se encuentran los cadáveres de los residentes en residencias allí abandonados y no pasa nada, porque la fiscal general del Estado dice que no es su competencia y que no va a seguir el proceso, dices, bueno, entonces yo, ¿a quién le tengo que pedir ayuda? ¿A quién tengo que recurrir? ¿Al Vaticano? Bueno, y seguimos con los datos de la tragedia. No sabemos realmente el número ni de infectados, ni de muertos por el coronavirus, ni de cuántos tendremos todas, que lo tendremos todas, el virus, pero que no tenemos síntomas. No lo sabemos, porque es una incompetencia absoluta este gobierno, porque tú no sabes nada de virus, dices Javier, y yo tampoco. Pero si yo tuviera que gobernar, buscaría especialistas y buscaría técnicos, ¿no? Para eso los tenemos, digo yo. ¿Y qué pasó cuando se suspendía el mobile? ¿Qué pasa cuando se suspende el mobile? Pues que sale el gobierno a decir que eso es una exageración, que vamos a perder un negocio enorme, que parece mentira que se vayan las inmensas, grandísimas empresas de tecnología que venían, que no, que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Y lo dice el gobierno central, con el sistema este disgregado de la salud repartida territorialmente. Bueno, pues entonces es que estaban contentos con el sistema de salud que tenían, ¿no? Si salen públicamente a decir eso y a protestar por la suspensión del mobile. Y pasa un mes más, hasta que aterrados por el número de contagiados y de muertos y de desastre que hay, y que no hay mascarillas y no hay respiradores y no hay personal sanitario, etcétera, etcétera, dan el confinamiento. ¿Y esto es aceptable? ¿Y eso es lo que tenemos que apoyar? Porque mirad, Portugal no ha tenido la guerra civil, ¿eh? O sea, las comparaciones que sean entre términos homogéneos. Portugal no ha tenido nuestra guerra civil, Portugal no ha tenido nuestra dictadura. Y Portugal, de todas maneras, la izquierda todavía tiene, a mí me parece, más dignidad, más fuerza, más fortaleza, más estructura para no formar parte del gobierno, sino tenerlo ahí vigilado. Es decir, lo apoyo, naturalmente, no quiero que venga la derecha aquí a sentarse en el sillón, pero usted va a estar siempre vigilado, porque ahora lo que sucede es que al formar parte del gobierno es cómplice del gobierno, y tienen que salir allí Irene Montero y Pablo Iglesias y Chenique y todos a apoyarle. Sale Enrique de Santiago en el Parlamento, el secretario general del Partido Comunista de España, y se pone a apoyar el gobierno y a protestar por la derecha. Pero nos ha contado qué ha hecho el Partido Comunista en 40 años, que resulta que es una miseria, que son 4 dirigentes y 8 militantes. ¿Se hace alguna autocrítica a esta izquierda? La autocrítica la inventó la izquierda, ¿lo recordáis? Aunque seáis jóvenes, aunque seáis inexpertos, algunas sobre todo, pero ¿qué se dice? ¿Qué se dicen los partidos que están metidos en este embrollo? ¿Qué se dicen allí dentro? Porque yo ya no estoy dentro porque me han expulsado, ya lo sabéis. Y nos han expulsado por hacerles críticas, porque aquí solo se puede estar en un partido bien considerado si estás alabando todo el día a los jefes. Y alguno de ustedes lo sabe. Y alguno de ustedes sabe lo que está pasando en cuanto al nepotismo y en cuanto a las adulaciones, porque quiero hablar con un lenguaje, no quiero que sea soez, de los dirigentes. Y entonces, cuando los 4 dirigentes, que son el buró político, deciden algo, todo el mundo tiene que decir amén, guana. Y como el Partido Feminista no lo ha hecho, y no lo ha hecho en 4 o 5 ocasiones, pues nos han expulsado. Mira, ya está, estamos fuera. Con lo cual estamos más libres para seguir criticando y para seguir planteando esto que os estoy diciendo. Menos conformismo, camaradas, porque de aquí a lo que se va es a la destrucción de la izquierda, que es lo que está pasando en toda Europa. ¿Qué ha pasado con la socialdemocracia en toda Europa desde que se cayó el muro de Berlín? No tenía que ser el partido dominante el que traía el bienestar, la salud, la educación, la asistencia social a toda la población, pues resulta que no les votan. Resulta que ahora en Noruega los fascistas gobiernan en colaboración con la derecha. Resulta que la socialdemocracia alemana, que lleva, perdona, Teresa, un momentito,
Pues la socialdemocracia alemana, que lleva gobernando en colaboración con la derecha, está bajando en intención de voto de una manera vertiginosa. Y están aterrados los verdaderos socialistas que ven el resultado. Porque mira, yo voy a acabar con una frase de Carlos París, que era muy lúcida y que definía lo que estaba pasando. La izquierda, después de haber perdido lo que suponía el soporte y el referente de la Unión Soviética, está presa del síndrome de Estocolmo y ha ido aceptando los términos del liberalismo y de la derecha. Empezó Tony Blair con aquella historieta de la tercera vía y mira, ahí es donde estamos, con Boris Johnson. Y eso es lo que nos está pasando también en España, que este gobierno, supuestamente de izquierdas, no es de izquierdas. Y, camaradas, para que se hagan políticas de derechas, yo prefiero que las haga la derecha, porque por lo menos seguro que tendré en la calle 1 millón de personas protestando. Y ahora lo que están haciendo es aplaudiendo por las tardes. Lidia, ¿qué te parece si en otro momento hacemos el debate sobre Europa? Como ya has entrado en él, lo que te quiero decir es que hacemos en otro momento otro debate sobre Europa y comenzamos con la tercera pregunta.